le titulé Dejemos, mejor dicho, las cargas atrás. Hay un día que los neoyorquinos, la gente de New York, celebra cada 28 de diciembre. Y esta costumbre en New York empezó en el 2007. Y esta celebración le llaman Good Riddance Day. En Good Riddance Day, la gente acostumbra a poner en papelitos, así como el que está viendo en su pantalla, acostumbra a poner cosas de las cuales la gente ya no quiere en su vida. Hay algunos que se pasan, la verdad. Hay unos que ponen desastre de mi jefe del trabajo, desastre de mi trabajo, ya no quiero a mi vecino, llévatelo, y una serie de situaciones que la gente en esta fecha, y es costumbre de New York, no sé si se va a desparramar a otras ciudades, creo que en Inglaterra lo hacen también. Y en este día, el 28 precisamente de diciembre, en Times Square, se junta mucha gente para celebrar este día y anotar en sus papelitos todas aquellas cosas que ya no quieren en su vida. Aquellas cosas que ellos ya no quieren tener en su vida, supuestamente y simbólicamente, para cuando llegue el fin de año. Por eso lo hacen el 28. Lo hacen, ¿qué? Son 3 días, 2 días, 3 días antes de que se termine el año. Entonces, en cierta manera el simbolismo es bueno. No voy a decir que todo lo que ponen en los papelitos es bueno, ¿no? Hay algunos que han puesto desastre de mi suegra, y desastre de esto, y desastre de mis malas compañías, desastre de mi ex amigo, desastre de mis compañeros de trabajo. La gente es muy creativa y pone un chorro de cosas que ellos desean que no estén ya en sus vidas. Esto me recuerda a una situación que nosotros, los que sabemos de esto, se le llama un encuentro. Básicamente es un retiro. Había una situación ahí que era muy parecido a este tipo de cosas. Una situación en la cual la gente ponía en un papel, ponía cosas que ya no querían en su vida, pero en un sentido espiritual. No estamos hablando de deshacernos del jefe y cosas así. Allá en el retiro se enfocaba más bien en las cosas espirituales, en aquellas cosas que nos hacen daño espiritualmente. Algunos ponían, ya no quiero ser maldiciento, ya no quiero odiar, ya no quiero estar en esta situación, etcétera, etcétera. Todo lo que usted se pueda imaginar que haya pasado por la vida de alguien en una forma negativa espiritual, en ese papelito se apuntaba. Y para aquellos que participamos en este retiro, cuando ya cumplíamos en escribir todas aquellas cosas que no queríamos en nuestra vida andar cargando, se doblaba el papelito y simbólicamente literalmente íbamos a una cruz de madera que estaba ahí y la clavábamos. ¿Se acuerdan? Nos daban un clavito, nos daban un martillo y la clavábamos, en el simbolismo de que se iba a ser clavado nuestras cargas espirituales juntamente con Cristo. Y luego llegaba el momento en el cual había otra actividad en la cual nosotros desclavábamos ese papelito, porque le poníamos el nombre por fuera, estaba bien dobladito para que nadie lo pudiera ver. Era completamente secreto todo esto. De hecho, nos invitaban a que nos fuéramos a los rincones del edificio para estar escribiendo nuestros secretos, aquellas cosas las cuales nos han perseguido toda la vida. Y luego llegaba la actividad en la cual teníamos que desclavar este papelito con todas aquellas cosas parecido a lo que está aquí arriba, y luego salíamos afuera y estaba un tambo de lumbre con fuego y luego lo quemábamos, simbolizando que ya no más, que ya estaba completamente anulado, completamente cancelado, completamente quemado, tirado al infierno, si usted le quiere llamar así, y seguir nuestra vida, seguir el curso por el cual
fuimos llamados en esta vida. Nosotros tenemos que considerar que cada año, cada vez que llega un año nuevo, hay cosas que nosotros venimos cargando del año pasado, del año anterior. En otras palabras, ahorita muchos de nosotros venimos cargando maletas, venimos cargando cosas con nosotros que le pertenecían al año anterior, que se deberían de haber quedado ahí atrás. Pero cruzamos el año y nos trajimos el backpack, nos trajimos nuestra maleta y ahí la traemos cargando y nos hace peso. Y la venimos cargando, la venimos cargando, la venimos cargando. Y eso es algo que yo les quiero hablar en este día, porque es muy importante que nosotros nos autoanalicemos y nos veamos adentro y nos preguntemos, ¿qué son aquellas cosas que yo debería de haber dejado el año pasado allá, pero me las traje al año 2020? No me conteste, es una pregunta para que usted reflexione, para que usted se dé cuenta de aquellas cosas que tienen que dejar. Para nosotros los cristianos, pudiésemos escribir tal como lo hace la gente de New York el cada 28 de diciembre, sin fallar. Para nosotros pudiéramos escribir algo diferente, algo un poquito más bíblico. No vamos a escribir desastre de mi suegra, desastre de mi amigo. Pero sí podríamos escribir aquellas cosas que nos acechan, aquellas cosas que el enemigo no ha batallado mucho para que lleguen a nuestra vida, porque el enemigo sabe las debilidades de cada uno de nosotros. Hay ciertas debilidades que el enemigo no tiene que hacer absolutamente nada para hacernos caer. ¿Por qué? Porque la carne es poderosa. Es poderosa cuando el poder del Espíritu no está en ti. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida y cuando tú llevas una vida de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, que tú oras todos los días, tú lees parte o porciones de la palabra de Dios todos los días, eso te da fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual no permite que la fortaleza del enemigo te cubra. De hecho, la bloquea. El Espíritu Santo saca de tu corazón la palabra que tú metiste. Es por eso que dice la Biblia, dice la misma palabra de Dios, que la palabra es la espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios tiene que hacer su trabajo en tu vida, no puede hacer su trabajo en tu vida si no está en tu vida. ¿Cómo es que la palabra de Dios va a estar en nuestra vida? Estudiándola, leyéndola. Si te puedes memorizar versículos, excelente, estaría mejor, porque con eso te pudieras defender. De hecho, Jesucristo le dijo a los discípulos, porque ellos dijeron, pero ¿cómo nos vamos a defender? ¿Qué vamos a hablar cuando nos pesquen, cuando estemos enfrente de gente? Dice, el Espíritu Santo te va a recordar de todas las cosas que tú tienes que decir. Pero no podría el Espíritu Santo recordarnos algo que no está dentro de nosotros, grabado en nuestro corazón. El Espíritu Santo solamente te puede recordar de aquellas cosas que ya has metido en tu corazón. Es como cuando tú vas a tu computadora. ¿Cómo le vas a sacar a tu computadora un archivo que nunca creaste, que nunca produciste, y a fuerza quieres sacarlo? Es imposible. No está en la memoria. Yo se los digo porque yo trabajo en esa situación de las computadoras. Me ha tocado gente que me ha dicho, pero es que yo lo tenía. No, no es cierto, nunca lo ha tenido. Ya inspeccioné toda la computadora y no lo tiene en el disco duro. Y salió que después lo tenían en su flash drive y no se acordaban que lo habían grabado en una memoria extra, pero nunca lo metieron en la memoria principal.
Entonces el Espíritu Santo es imposible que accese información y te recuerde de cosas que no has metido en tu disco duro. Pero ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante que nosotros en este año nos comprometamos con Dios a ser más cautelosos, a ser más cuidadosos en poner en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la palabra de Dios para que el Espíritu Santo no batalle con nosotros y nos pueda ayudar a defendernos de los dardos del enemigo. Las cosas se siguen empeorando en este mundo. Habíamos hablado mucho en el miércoles, tuvimos varias series en el cual hablamos en detalle de muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero en una de las miércoles que yo di esta serie de las bienaventuranzas, yo les recordaba a mis hermanos que es sumamente importante que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios, porque los tiempos aún se han empeorado. ¿En qué sentido se han empeorado? La maldad se está multiplicando día con día. Y parece que es imparable. Y nosotros no podemos parecernos al mundo, no podemos actuar como el mundo, porque la Biblia nos demanda que nosotros tenemos que ser como Cristo fue. Y no podemos cruzar este año o venir a este año con cargas, las cuales no nos van a permitir crecer espiritualmente. Una de las cosas primordiales que yo les recomendaría a cada uno de ustedes es que se enfoquen en crecer espiritualmente. No que se hagan espiritufláuticos, como dicen algunos hermanos. Que se crean ustedes santurrones y que realmente no lo sean. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de salir afuera y pretender algo que no es. Estoy hablando acerca de que usted va a reflejar el amor de Jesucristo porque usted tiene una vida de oración, porque usted tiene una vida de comunión, porque usted tiene una vida de leer la palabra de Dios y de estudiar sus principios, y no nada más estudiarlos, sino caminar sobre sus principios. Y cuando usted hace eso, usted no tiene que preocuparse que va a reflejar al mundo, porque usted va a reflejar a Jesucristo. Usted es lo que usted es. Usted es allá afuera lo que usted es en privado. Entonces, si usted está tratando de reflejar algo allá afuera que realmente usted no es en privado, entonces usted se está engañando a sí mismo. Pero hay cosas que yo le quiero recomendar que tenemos que deshacernos. Y hay algunas verdades que tenemos que hablar. Y una de las más grandes situaciones para todo cristiano es esta: tenemos que aprender a perdonar. Esta frase aquí, este tema que les quiero yo compartir, es lo que más detiene a un hombre y a una mujer de Dios. Te detiene aunque no quieras, aunque tú te hagas el fuerte, aunque tú pienses que no, que digas, y me pongas todas las excusas. Pero esto te va a privar de seguir adelante. Esto aquí en particular es una carga muy pesada que deberíamos de haber dejado el año pasado. Hay dos cositas que siempre son ciertas en nuestra vida espiritual para todo cristiano. Número uno, siempre necesitamos ser perdonados. Y lo segundo, siempre necesitamos perdonar a alguien. Ni una ni la otra pueden vivir solas. Se tienen que hacer las dos. ¿De dónde yo saco esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo lo que le llamamos nosotros el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay un pedacito que dice, perdona mis deudas o a mis deudores. No, perdóname a mí así como yo perdono a mis deudores. O sea, es un freeway de ida y de venida, no nada más de ida. O sea, tú me perdonas a mí porque tú sabes que yo perdoné al que me la debía. Entonces,
Son principios muy sencillos. Siempre necesitamos ser perdonados y siempre necesitamos perdonar a alguien. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, hay dos cartas en el Nuevo Testamento que fue escrita a la iglesia de Corinto. Él anima a la iglesia a que perdonaran a un hombre que les había causado mucho daño. En la carta no viene quién fue este hombre y qué fue lo que hizo específicamente, pero ha de haber sido algo muy malo. En 2 de Corintios capítulo 2, quiero relatarles la historia o leérselas. Del 5 al 11 dice: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. O sea, Pablo está diciendo, sí me afectó un poquito, pero a mí no me dolió tanto como ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia lo había disciplinado. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Muchos historiadores y teólogos dicen que pudo haber sido este hombre del cual Pablo está hablando en la segunda carta de los Corintios, a los Corintios. Dicen muchos teólogos e historiadores que piensan que fue el hombre del cual Pablo estaba hablando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, que dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre, y miren lo que dice Pablo, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Que es evidencia de que este hombre no quería cambiar, no se quería arrepentir de su pecado. Entonces los teólogos y los historiadores piensan que en la segunda carta que ya les leí, está hablando Pablo de esta persona, de algo que ni siquiera los paganos en esos días se oía que practicaban. Un pecado horrendo dentro de la iglesia. Pero viene Pablo y les da instrucciones. Otros comentaristas dicen que pudo haber sido la persona que empezó a hablar del propio apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, hay otras cartas que el apóstol Pablo, donde él estaba denunciando, o mejor dicho, estaba señalando que había una persona que le hizo mucho daño, que lo estaba acusando de ser un apóstol falso, y de esto y de que el otro. Y el apóstol Pablo dijo: donde quiera que yo me presento, el poder y las manifestaciones de Dios están presentes. Entonces el apóstol Pablo no fue apóstol nada más porque él lo decía. El apóstol Pablo fue apóstol porque Jesucristo mismo lo llamó directamente y porque él tenía todos los dones del Espíritu Santo que un apóstol debería de tener. Y él hacía milagros, maravillas, sanidades, etcétera y etcétera. El poder que el Santo Espíritu de Dios solamente puede dar a través de esos dones. Pero no se sabe por ciencia cierta si el apóstol Pablo
¿Se refería a este hombre que lo estaba denunciando o se refería al hombre que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 5? Pero el caso que sea, cualquier persona que haya sido, es una persona que aparentemente había regresado a la congregación. Sí, había cometido un grave pecado, pero aparentemente él quería regresar. Y cuando alguien quiere regresar, son señales de arrepentimiento. De hecho, eso es lo que quiere decir el arrepentimiento. Se los he explicado. El arrepentimiento es cuando vas en una dirección incorrecta y te das cuenta que vas mal, haces un giro de 180 grados y te regresas al lado opuesto. Ese es arrepentimiento. El regreso. Entonces, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, la segunda parte, hace ratito lo leímos. El apóstol Pablo está, por decir, retando a la iglesia de Corinto aún más. Y les dice, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Eso dice en 2 Corintios, versículo 9, la segunda parte. Les escribe y les da una clave muy importante para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Esto me lleva al primer punto. El perdón muestra la misericordia de Dios. La iglesia había sido obediente. Si estamos hablando del hombre que tenía una mujer que no era de él, de la primera carta de Corintios, la iglesia había sido obediente en seguir las instrucciones del apóstol. Disciplina, ¿verdad? Cuando pasan cosas así adversas y malas y negativas, tiene que haber una disciplina, tiene que haber un confrontamiento. No se puede dejar nada más así. Es muy obvio que la persona, por no querer cambiar, la tuvieron que expulsar de la iglesia, la tuvieron que expulsar de la congregación. Pero ahora la persona se ve que se arrepintió y que hubo cambios en su vida. De hecho, en Proverbios capítulo 27, versículo 6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. En otras palabras, cuando venga un verdadero amigo tuyo a tratar de corregir algo en tu vida, por favor no lo rechaces. ¿Te va a doler? Claro que te va a doler. ¿Te vas a enojar por él? A lo mejor que sí. Pero acuérdate lo que dice este proverbio. Es más confiable el amigo que hiere que el enemigo que besa. El castigo y la disciplina son necesarios de acuerdo a la palabra de Dios. Y los castigos y las disciplinas son dolorosas, duelen. Hay muchos padres que le han dicho a sus hijos, le dicen, es que lo que estoy haciendo me duele más a mí que a ti. Y el hijo, sí, de veras, yo soy el que estoy recibiendo la varita. Pero muchos padres hemos dicho esas palabras, de veras, me duele más a mí hacer esto que a ti. Y a veces los hijos no pueden entender eso. ¿Por qué duele? Porque hay amor de por medio. Cuando tú castigues a alguien, si no te duele, es que no lo amas. Que se te quede bien claro eso. Si tú castigas o disciplinas a alguien, si no te duele, es que no lo amas. El amor, aún imponiendo castigo y aún imponiendo disciplina, el amor te va a causar dolor en ti. De ahí es donde viene esa frase famosa de los padres que dicen, me duele más a mí que a ti. Nosotros nos dolemos porque amamos. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que toda disciplina en el momento es dolorosa, es penosa, es desagradable. Por más bonita que tú la quieras pintar en el momento, duele.
El apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Corinto que lo que hicieron estuvo bien. Hasta les dijo, entréguenlo a Satanás. Pero ahora ha llegado el tiempo. En la segunda carta les dice, ahora es el tiempo de perdonar. Consideremos lo que dijo el rey David en Salmo 103, el versículo 8 y 9, que dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Entonces, si Dios puede hacer esto, también nosotros lo podemos hacer, porque somos sus hijos. Somos herencia de Él. Entonces sí, llega un momento en que te enojas, llega un momento en que castigas, llega un momento que disciplinas, pero después llega el momento de perdonar. Muchas veces, equivocadamente, muchos piensan que si perdonamos, estamos tolerando el pecado. Y no se trata de eso. No necesariamente quiere decir eso. De hecho, en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, Jesucristo dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Entonces, sí podemos perdonar a alguien que haga algo en contra nuestra, sí. Eso no quiere decir que estamos tolerando su pecado. Le vamos a recordar siempre lo que hizo que estuvo mal, pero sí podemos decir también, pero te perdono. Jesús le dijo eso a sus discípulos. El segundo punto, el perdón restaura al pecador. Muchas veces el cristiano toma la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Si usted se acuerda de esa historia, vamos a leer una porción acerca de esa historia. Me encanta esa historia. No sé si usted se acuerda de la historia del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que sucedió con el hermano mayor cuando regresó su hermano menor? No se alegró juntamente con el padre. No pudo percibir lo que estaba sucediendo en el corazón de su hermano menor. Ahí en Lucas capítulo 15, del versículo 25 en adelante, leemos una parte de esta historia. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Pudiéramos también tomar la actitud de un padre opuesto al padre que recibió al hijo pródigo y tomar la actitud de decirle, no, cierren el portón, que no entre. Yo le dije a ese muchacho que si hacía esto, si hacía lo otro, eso le iba a pasar. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Podríamos también tomar la actitud, muchos toman de hecho la actitud del hermano mayor, de tomar la actitud de este brother que nunca falla, que es perfecto, que siempre está en la iglesia, que hace todo bien. El que dice, no, nosotros acá solo aceptamos a los que no caen, a los que no comieron con los marranos, a los que no fueron a gastar su dinero con las prostitutas. Esos son los que yo quiero. Se nos olvida entender la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo completamente gratis. Un regalo que no te lo mereces, por eso es gracia. Pero está ahí. El simple hecho de que este hijo pródigo ya venía entrando todo apestoso, sucio, y me imagino que sin guaraches, aterrado,
Con el puro hecho de ver esa imagen, al padre pudo entender que había un arrepentimiento en su corazón, porque venía entrando completamente derrotado, en completa necesidad, tal y como muchas veces Dios nos miró a nosotros cuando nosotros vinimos a sus pies. Yo pregunto esto: ¿quién es peor? ¿El que se fue al mundo y regresó arrepentido? ¿O el hermano que nunca se fue al mundo pero no quiere perdonar al que regresó? Son dos preguntas en una. ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Quién es peor? Si lo vemos bíblicamente, el que es peor es el que no quiere perdonar. Porque aquel que vino arrepentido ya recibió misericordia. Pero el que no quiere perdonar, Jesús dice: yo no lo perdono. Ese es el peor. No el que se fue. Es peor el que se quedó. El que juzgó al que se fue. Al final de estudiar esta historia nos podemos dar cuenta que al final el que se queda es peor. Como dice el apóstol Pablo en a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 2, versículos 7 y 8, más bien deberían perdonarlo, le dijo a la iglesia. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. ¿Por qué les dice reafirmen su amor? Porque las consecuencias de tener amor por alguien que estás disciplinando, al final de cuentas tienes que salir perdonándolo. Por eso él se estaba preocupando un poquito por la iglesia de Corinto, porque dijo: estos brothers están pasando. Se me hace que les falta un poquito más amor. Necesito ir a recordarles. Y se escribe la segunda carta a esta iglesia. Les dice: hey, hay un tiempo de dolor, hay un tiempo de disciplina, pero ahora es tiempo de perdonar. Es tiempo de reafirmar el amor que le tienen a este hermano. ¿Están conmigo? Amén. Algo que hay que notar aquí del apóstol Pablo: nunca menciona el nombre de esta persona y nunca menciona lo que hizo en la segunda carta. Ese es un caballero. Esa es una persona que tenía bien puestos los pantalones espirituales. Como quien dice el apóstol Pablo, tratando de decirnos: yo ya lo perdoné. Ya no tiene caso ni mencionar lo que hizo en contra mía. Ya ni tiene caso mencionarle lo que hizo en contra de ustedes. Porque acuérdense que el perdón, cuando tú lo recibiste de parte de Dios, lo cubrió todo. Fue enterrado. Y Dios en el Antiguo Testamento comúnmente decía: y no me acordaré más. Imagínate que se le olvide algo a Dios, al que todo lo sabe. Es por decir algo imposible, pero yo me imagino que Dios lo menciona para que nosotros podamos entender, porque nosotros sí se nos olvidan las cosas. A Dios no se le olvida nada. Pero imagínate Dios diciéndote: te voy a perdonar y jamás me acordaré, tal y como se lo decía a la gente del Antiguo Testamento. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Por eso les digo, es muy importante el amor. De hecho, es lo más importante de acuerdo a lo que Jesús vino a predicarnos. 1 de Corintios capítulo 13, no importa si tú hagas milagros, no importa si tú resucitas a alguien, no importa si tú oras por alguien y sana, no importa si tú profetizas, no importa lo que tú hagas. Dice 1 de Corintios 13, lo que importa es el amor primero. Eso es lo que te va a salvar. El amor de Dios en tu vida y el amor de Dios en tu vida hacia los demás. Número 3, el perdonar demuestra obediencia. En 2 de Corintios, les recuerdo, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Esta es una espada de dos filos.
Tenemos que ser obedientes en ejercitar la disciplina. Dios nos demanda a nosotros que no seamos pasalones, que seamos confrontativos con el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuando ya haya pasado ese periodo, tenemos que ser obedientes en ofrecer también el perdón, tal y como Él nos lo ofreció. Y el punto número 4, el perdonar refleja el carácter de Cristo. 5 veces el apóstol Pablo menciona la palabra perdón en este versículo. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Depende de la versión que usted lea. Son las veces que salen la palabra perdón o perdonar. Como que aquí Pablo está haciendo lo que él ya le había escrito a las otras iglesias. Somos un cuerpo en Cristo. Estamos metidos en este barco todos. Somos un solo cuerpo. No somos 20, no somos 30 cuerpos. Somos un solo cuerpo. Cualquier ofensa que alguien haya hecho en contra tuya, te recomiendo que tú la perdones, que ya no la cargues más contigo. Pablo nos dice en este versículo, este hombre necesita ser perdonado, y estoy parafraseando un resumen de lo que el apóstol Pablo realmente está diciéndonos. Este hombre necesita ser perdonado, ustedes tienen que perdonar, yo estoy dispuesto a perdonar con ustedes. Esto fue lo que estaba en esencia el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto: ya no cargues con ese bagaje, ya no cargues con esa maleta llena de rencores, ya no cargues con esa maleta llena de falta de perdón. Muchos dicen que la palabra clave en perdonar es la palabra donar. ¿No se han puesto a pensar eso? ¿Qué quiere decir donar? Les voy a decir qué quiere decir donar. Dar una cosa a una persona, especialmente cuando se trata de algo de valor y se entrega de forma voluntaria y sin esperar premio ni recompensa alguna. Y el perdonar es igual. Si tú realmente perdonas de corazón, puede que te lo acepten o no, pero tú cumpliste de corazón con lo que dice la palabra de Dios. Ya es cuestión de la persona que no te quiere perdonar. Si tú le pediste perdón, ya es cuestión de la persona, ya no es tu compromiso. Ya la bolita está del otro lado de la cancha, como dicen, para los que juegan tenis o ping pong. Tú ya le pegaste si cruzó la net. Esa ya es responsable que está de aquel lado. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10, la segunda parte, el apóstol Pablo nos recuerda: lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Eso es muy importante, en presencia de Cristo. Perdonamos porque a nosotros Dios nos perdonó. Liberamos a otros porque Dios nos liberó. El amor de Dios fluye de esta manera: de Dios a nosotros, de nosotros a la gente. ¿Sabías tú que en nuestros tiempos ya casi Dios no hace muchas cosas por sí solo, aunque sí lo hace? No estoy diciendo que el poder de Dios ha cambiado, nunca cambiará. Pero si miras la palabra de Dios y estudias las historias que están tremendas en la palabra de Dios, te das cuenta que la mayoría de las cosas que Dios quería siempre hacer era a través de un hombre, de una mujer, a través de la fe de las personas. Por eso nosotros tenemos que orar por las personas, tenemos que interceder por las personas, tenemos que imponer manos, tenemos que hacer todo ese tipo de cosas, porque Dios quiere usarnos y quiere que nuestra fe aumente. ¿Dios tiene la capacidad de hacerlo solo? Claro que sí. Pero Él quiere usar a la gente, Él te quiere usar a ti, Él me quiere usar a mí. Entonces, de Dios fluye a nosotros todo. El perdón, el amor, la misericordia, fluye a través de nosotros los cristianos, a través de los que estamos apegados a su palabra, y de nosotros
fluye hacia la gente. Si quieres saber realmente lo que es el amor, y les recuerdo, mira lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. No hay mayor expresión de amor y una manera mejor que Dios Padre nos haya comprobado que nos ama cuando Él dejó que su Hijo fuese clavado en la cruz por ti y por mí. Esa es la mayor expresión del amor de Dios para ti y para mí. El quinto punto y el último: perdonar expone las artimañas de Satanás. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Qué es artimaña? Es una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Así es como opera Satanás. Sneaky. Va a tratar siempre de darte por el lado donde tú menos esperas. ¿Qué quiere decir esto? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Satanás puede usar nuestra falta de perdón en contra nuestra. Satanás puede usar nuestra falta de perdón en contra de la gente para dañar. ¿Y sabes qué? Al final, ¿quién sale más dañado? Tú mismo. Porque tu vida espiritual se degrada. Porque tu vida espiritual se detiene, no crece, no funciona, no progresa. Tú mismo la tienes atada por no soltar el perdón, por no concederle a alguien el perdón, decir, ¿sabes qué? A veces, aunque no lo tengas presente, ¿sabes qué? Ya perdona a esta persona, ya. Quiero ser libre. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Quizá tendríamos que hacerle como los neoyorquinos en New Gridens Day, allá el 28 de diciembre. Pero yo diría que lo hiciéramos en una forma simbólica, quizá en tu propio tiempo. Quizá en el momento de oración que tú tengas privado con Dios. Y hacer ese simbolismo, ese acto, a quizá la persona que tú no quieras perdonar no la tienes presente. Quizá vive en otra ciudad, quizá vive en otro estado, quizá a lo mejor ya está disfrutando de la presencia de Dios y tú acabas batallando en soltarle el perdón. Yo te quiero animar que ya no cargues más con este equipaje tan pesado. Para mí es el equipaje más pesado que un cristiano pueda andar cargando. Es una de las cosas que te previene de crecer espiritualmente, te previene de progresar en tus cosas bíblicas, de progresar en tus cosas espirituales. Mi deseo y el deseo de Dios es que tú seas completamente libre, liviano, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de peso. Mateo 11, del 28 al 29 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, dijo Jesús, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Esa era la clave de Jesús para no llevar cargas pesadas: la humildad y la ternura de corazón, que son muestras del amor que Él nos tenía, y encontrarán descanso para el alma. Cierren sus ojos, por favor.